Amén. Gracias a Dios por este hermoso canto. Bueno, voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Dios, hermanos, nos da una gran lección a través del profeta Ezequiel. Vino la palabra de Dios a Ezequiel diciéndole que si él trajera hambre sobre la tierra, bestias feroces, guerra y pestilencia, por causa de el pecado y la rebeldía de la tierra, Dios dice que si estuviera Noé, Daniel y Job, solamente ellos librarían sus vidas por sus justicias. Ni siquiera los hijos, ni siquiera las hijas. Si estas cosas acontecieren, hambre, guerra, pestilencia, fieras, bestias feroces, que estuviesen destruyendo a los hombres, a la gente en la tierra, y estuviera Noé, Daniel y Job, ellos solamente librarían sus vidas por la vida piadosa y justa de ellos. Vamos a analizar un poquito por qué solamente ellos librarían sus vidas en un desastre, en un juicio, en un castigo. ¿Por qué Noé? ¿Por qué Daniel? ¿Y por qué Job? La Biblia nos menciona de este hombre llamado Noé. Noé se caracterizó por ser un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo a Noé: voy a destruir la tierra con un diluvio,
Se va a negar toda la tierra, va a caer agua del cielo, algo que jamás Noé ni nadie había experimentado. La tierra era regada con un vapor que salía de ella misma, pero no había caído gota del cielo, algo que nunca había visto Noé, algo que nunca había experimentado. Dios le dice que va a suceder y Noé, dice la palabra de Dios, que le creyó a Dios. Noé fue un hombre de fe. No solamente fue un hombre de fe, fue un hombre obediente. Aunque no tenía lógica humana lo que Dios le pidió a Noé, aunque era un trabajo extremo de mucho tiempo, cuando Dios le dijo a Noé, haz un arca, y le dio el diseño del arca, Noé obedeció a Dios y estuvo trabajando 120 años haciendo el arca que Dios le había pedido. Quizás la gente le dijo, Noé, estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué quieres tamaña cosota construyendo? Estás gastando a tu familia y tu propia vida en algo que no tiene sentido. Quizás se burlaron de él, le hicieron mofa, pensaron que era un loco, pero Noé obedeció a Dios haciendo el arca. La Biblia nos dice, hermanos, que la hizo con temor. Noé fue un hombre temeroso de Dios. Y sabe, mi hermano, mi amigo que me está escuchando en esta mañana de este domingo, si hace falta algo a este planeta, si hace falta algo a la gente, si hace falta algo a la misma iglesia, es tener temor a Dios. El temor de Dios se está perdiendo aún en los mismos hijos de Dios. Noé, un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre temeroso de Dios, pero un servidor de Dios también. Quizás no ha usted pensado o meditado en esto. Nos enfocamos en que esa arca que construyó Noé fue para salvar a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras, en sí 8 personas. Pero, hermanos, Noé no hizo esa arca solamente para que se salvaran 8 personas. Había un plan extra de parte de Dios. Dios quiso salvar a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras, pero Dios quiso salvar también a muchos animales y aves del cielo. Y Dios le dijo a Noé que hiciera esa arca y que metiera machos y hembras en esa arca. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que Noé fue un siervo de Dios, haciendo caso a lo que Dios le había pedido. Pero ¿qué podemos decir de Daniel? Daniel, en los tiempos de Nabucodonosor, mostró su convicción, su valor, cuando le pidieron que comiese de la comida del rey, comida sacrificada a los ídolos y a los demonios de Babilonia. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, a pesar de que estaba poniendo en riesgo su vida. Esa es convicción, esa es tener una creencia real en el Dios verdadero. Se rehusó Daniel y él propuso en su corazón no contaminarse. Y en el reinado de Darío, fue escogido para ser el segundo después de Darío. Se hace mención que Daniel fue un hombre fiel. No solamente un hombre fiel, sino un hombre honesto también. No solamente un hombre de convicción y fiel y honesto,
sino que un hombre valiente. Cuando se firmó el edicto orquestado por los gobernadores y los malvados sátrapas, de que si alguien oraba a otro Dios, fuera echado al foso de los leones, Daniel escuchó ese edicto y en lugar de volverse cobarde y esconder su fe y esconderse de esta gente que lo quería destruir, siguió orando como lo solía hacer siempre, 3 veces al día. Daniel fue un hombre de convicción, un hombre fiel, un hombre honesto, un hombre valiente y sobre todo un hombre de oración. ¿Y qué decir de Job? La Biblia nos habla que Job era un hombre también temeroso de Dios y apartado del mal. La gente teme muchas cosas. Hay cristianos que temen muchas cosas y al hombre. Pero si a alguien debemos tener temor, es a nuestro gran Dios, y que ese temor nos ayude a separarnos del mal. Job fue un hombre temeroso de Dios y separado del mal, y fue un hombre también, hermanos y hermanas y amigos, un hombre de integridad. Un hombre de integridad. Ellos, quiero que me escuche bien, hermanos y hermanas, por favor. Ellos fueron hombres de carne y hueso como usted y yo. Hombres con el mismo Dios, que pisaron esta misma tierra, que se enfrentaron a tentaciones y dificultades, pero fueron hombres de integridad, hombres de fe, hombres de convicción, hombres valientes, hombres de oración, hombres apartados del mal. Oh, cómo nos gusta justificarnos a nosotros mismos por las cosas malas que hacemos y las cosas buenas que no hacemos. Yo creo que ya es suficiente de estar diciendo: es que soy demasiadamente débil, es que estamos en medio de un mundo perverso, es que hay demasiadas tentaciones y Dios me ha de entender, Dios me ha de comprender. Y ciertamente Dios entiende dónde estamos metidos y cómo están las cosas. Pero, hermanos, Noé estaba en medio de una generación perversa y malvada, degenerada y violenta, y él pudo vivir como Dios manda. Daniel estuvo en un imperio idólatra, pagano, demoníaco, y ahí se paró firmes como un verdadero cristiano. Job, hermanos, a pesar de la riqueza, de la abundancia que tenía, fue un tremendo cristiano. Ahora, hermanos, una pregunta: si Dios mandara hambre a la tierra, pero una verdadera hambre, si Dios enviase guerra a la tierra, si enviase pestilencias a la tierra y bestias feroces que tragasen a los seres humanos, mi pregunta en esta mañana es: ¿cuántos saldríamos librados por nuestra buena conducta y por nuestras justicias? ¿Cuántos, hermanos? Dios está hablando a Ezequiel: Ezequiel, si yo mandase a la tierra hambre, si mandase guerra, bestias
fieras feroces, si yo mandase pestes, solamente los que la librarían sería Noé, Daniel, Job, ni siquiera sus hijos. Ni siquiera sus hijos. Si sucediera algo así a la tierra, que de repente comenzara la hambruna en todas partes del mundo, que viniera guerra de todas partes del mundo, y más enfermedades, más pestes, y que las bestias del campo saliesen a los pueblos y a la ciudad a tragar a la gente, solamente los buenos cristianos como Noé, Daniel y Job la librarían, hermanos. Nada más. Mire, si hoy estamos de pie, si hoy estamos vivos, si hoy tenemos alimento, si hoy tenemos la protección aún todavía, déjeme decirle, no es por nuestra justicia, no es porque somos demasiadamente buenos, no es porque estamos haciendo obras, es por la misericordia de Dios, nada más. Pero con este mensaje lo que quiero es que analicemos cómo está nuestro cristianismo. Si la vida consistiera en este tiempo en ser buenos cristianos, si el caos en realidad se viniera encima de este planeta, si la mortandad comenzara a visitarnos, hermanos, ¿cuántos la libraríamos? ¿Cuántos? Por eso es importante que nos analicemos cómo es nuestro cristianismo. Quiero presentarles en esta mañana lo que es un verdadero cristiano. Ahora, no vaya a confundir. No estoy diciendo lo que es una persona verdaderamente salva. Le voy a presentar lo que es un verdadero cristiano desde un principio, en un breve resumen. Un verdadero cristiano comienza dando el paso más importante de su vida, y es, hermanos, como Noé, es creer que Cristo vino a salvarnos de la condenación, que Cristo vino a salvarnos del infierno, que Cristo vino a salvarnos del juicio de Dios. Creer que Él es el Salvador. Cuando alguien cree que la salvación solamente está en Jesús, no en una iglesia, no en una religión, no en las obras. Cuando alguien comienza a ser cristiano, comienza creyendo en Jesucristo como su Salvador personal. Número 2, pero está dispuesto a añadir a esa fe arrepentimiento. Porque ciertamente hay gente que cree en Dios, hay gente que cree que Jesús es el Salvador del mundo, pero no están dispuestos a arrepentirse. Aman su maldita caguama, su droga, su fornicación, su desorden inmoral, los robos, la maldición, la mentira. La salvación del alma del hombre es fe y arrepentimiento, fe en Cristo y estar dispuestos a arrepentirse de sus pecados. Así comienza la carrera de un verdadero cristiano. Y número 3, vemos en la Biblia que hombres y mujeres que escucharon el mensaje de salvación se arrepintieron y creyeron en el Señor Jesucristo, y en ese mismo instante, escúcheme bien, se bautizaron. Cuando alguien le piensa demasiado al bautismo,
cuando espera un mes, 3 meses, 6 meses, eso habla como que está dudando de lo que dice que creyó. Número 4. La Biblia nos habla, hermanos y hermanas y amigos, que debe existir fruto de nuestro arrepentimiento. ¿Cómo podemos atrevernos a decir, hemos creído en Jesús, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, y seguir siendo el mismo malvado, el mismo perverso, el mismo tranza? No, hermanos y hermanas, cuando alguien es un verdadero cristiano, debe tener fruto en su vida, fruto de arrepentimiento. Si antes mentía, ya no va a mentir. Si antes maldecía, ahora va a bendecir. Si antes robaba, ahora va a dar para ayudar a los pobres y a los necesitados. Si antes tomaba y fumaba y usaba drogas, ahora no lo va a hacer porque es fruto de que se arrepintió. Un verdadero cristiano, hermanos, comienza con lo más importante de su vida, y es poniendo la fe en Cristo para salvarse. Y es, hermanos, decidir arrepentirse, es bautizarse y es tener frutos de arrepentimiento. Número 5. Predica el Evangelio. Aquellas personas que escucharon la predicación del Evangelio y que creyeron en el Evangelio y se arrepintieron y fueron bautizados y se añadieron a la iglesia, la palabra de Dios nos dice que esta gente salía todos los días en el templo y por las casas predicando y enseñando a Jesucristo. Hay un deseo en el corazón del que es cristiano, del que ha sido salvo, de hablarle del Evangelio a abuelito, a tía, a papá, a mamá, a los hermanos, a los vecinos, compañeros de trabajo, de la escuela. Hay un enorme deseo de compartir el Evangelio. Un verdadero cristiano tiene ese sentir. Si me estás escuchando y tú dices, pastor, es que yo nunca he sentido eso, yo no sé qué esté pasando contigo. Porque cuando yo recibí a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal, inmediatamente hablé a mi padre y a mi madre. Fui a cada uno de mis 5 hermanos. Fui a tocar la puerta de vecinos míos. Fui a hablarle a mi abuelita, a mi tía, a mis tíos, a mis primos, a mis compañeros de trabajo. Estaba en mi corazón que los demás supieran de Cristo. Entonces, un verdadero cristiano, hermanos y hermanas, comienza con lo más importante, creyendo en Cristo, arrepintiéndose, bautizándose, dando fruto de arrepentimiento, predica el Evangelio, predica a Cristo. ¿Y qué más? Número 6. Sirve a Cristo. Aquellas mujeres y aquellos hombres que fueron liberados de demonios, que fueron sanados, que fueron limpiados, dice la palabra de Dios que andaban con Jesús predicando el Evangelio, y aquellas mujeres que habían sido libres de demonios y habían sido sanadas de sus cuerpos, les servían a Jesucristo. La Biblia lo enseña. Número 7. Un verdadero cristiano es generoso con Dios.
Dice la Biblia que estas mujeres que fueron salvas y sanas y liberadas, dice la Biblia que le servían a Jesús con sus bienes. Dije hace un momento, si estamos vivos hoy en este día es por la misericordia de nuestro Dios, no por nuestras justicias, no por nuestras buenas obras. Pero qué interesante lo que acabamos de leer en la Biblia, en la palabra de Dios. El profeta Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan, y enviare a ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Y no es, hermanos y hermanas, el cuadro que estamos viviendo en la tierra. Es el cuadro. El pecado abunda más y más en la tierra. Ha crecido la violencia. Los vicios se están permitiendo en la sociedad. La inmoralidad, el aborto, el suicidio, el robo. Hermanos, ese es el cuadro de este mundo. Si Dios decidiera hoy traer un juicio sobre la tierra, si Dios dijera: voy a enviar a la tierra pestilencia y hambre y guerra y bestias feroces, y solamente los que van a poder librar sus vidas serán todos aquellos buenos cristianos, ¿cuántos la libraríamos, hermanos? Tristemente y para vergüenza de muchos y no de pocos, hay gente inconversa que está viviendo más decentemente que gente que se dice cristiana. Qué pena, qué pena. ¿Por qué Noé sería librado? Porque él no estaba fingiendo, no estaba jugando. Tenía una fe verdadera, una fe genuina. Fue obediente a Dios, fue temeroso de Dios. Dedicó toda su vida en aquel entonces en servir a Dios, haciendo un arca, algo humanamente casi imposible, hermanos. Por eso Dios habla también de Noé. Daniel, otro hombre que la libraría por ser un hombre con verdaderas convicciones, de no venderse al pecado, de no venderse a la maldad, a la idolatría. Hermanos, Daniel fue un hombre de convicción, un hombre fiel, honesto, valiente y sobre todo un hombre entregado a la oración. ¿Y qué decir de Job?
separado del mal, temeroso de Dios, un hombre de integridad. Escúcheme bien, hermanos y hermanas. Si la hemos de librar de lo que está pasando hoy en el mundo, en diferentes lugares hay hambre. Si usted no sabe de eso, investíguelo. Hay hambre. Pestes, las hay también. Me atrevo a decir que hemos visto o estamos viendo el principio de bestias dejando la selva para buscar en los pueblos y ciudades que devorar, y aún las mismas aves carroñeras. Las guerras, estamos viendo esto. Ahora, si tenemos un respiro y tenemos una nueva oportunidad, si las cosas no se agravan, si podemos salir librados de todo lo que ahora escuchamos y vemos que está pasando en nuestro planeta, no es porque somos buenos, no es por nuestra justicia, no es porque somos grandes cristianos, es por la misericordia de Dios. ¿Y cómo? Es que Dios ha tenido misericordia y que posiblemente la tendrá y nos librará. ¿Cómo? Yo le voy a decir. Por mucha gente alrededor del mundo que, aunque no son como Noé, aunque no son como Daniel, aunque no son como Job, se han humillado y con lágrimas han orado a Dios por una oportunidad más y por misericordia para este planeta. Por eso creo que aún todavía estamos aquí. Pero el Dios que está en los cielos y nos mira todos los días, si lo llegásemos a cansar por nuestra manera incorrecta de vivir, y Dios dijera: ya estuvo bueno, les voy a mandar hambre a la tierra, les voy a mandar guerra a la tierra, les voy a mandar pestes a la tierra, y voy a permitir que salgan las bestias y las aves carroñeras a que los ataquen y los devoren, solamente los que la van a librar son todos aquellos buenos cristianos. Es un ejemplo lo que estoy diciendo. ¿Cuántos hay aquí que realmente creyeron en su Salvador, que se arrepintieron, que se bautizaron, que han dado fruto de arrepentimiento, que predican a Cristo, que sirven a Cristo, que son generosos con Dios? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? Yo creo que una vida acorde a lo que Dios nos demanda, una vida esforzada a hacer la voluntad de Dios, una vida piadosa, una vida de oración, es lo que nos puede dar la paz y la seguridad de que Dios nos puede librar. Ahora, amigo y amiga que me escuchas en esta transmisión, en esta mañana, quizás, como ya lo he dicho, tengamos una oportunidad, tengamos un respiro. Pero el juicio de Dios vendrá de todas maneras un día. Pero para el hombre que muere una sola vez, y después de esto, dice la Biblia, después de esto el juicio. Si murieras hoy o mañana, mi amigo, estarías seguro de ser librado del juicio de Dios, de ser librado de las llamas del infierno, de ser librado del lago de fuego. Si no tienes esa seguridad,
Escúchame estas 4 cosas para que la tengas. La primera de ellas, la Biblia dice de una manera clara: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Justo es alguien que jamás ha pecado en toda su vida, y dice Dios, no hay nadie así. Por lo tanto, todos somos pecadores. Número 2, la Biblia dice que por ser pecadores merecemos ser castigados, y la Biblia nos habla del castigo que merecemos por ser pecadores. Dice la Biblia: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que merecemos. Pero Dios no quiere que lleguemos ahí. Por eso en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en la cruz de Calvario. Fue torturado, escarnecido, maltratado y asesinado por nosotros. La iglesia no fue crucificada, el Papa no fue crucificado, un pastor no fue crucificado. No, Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Pero la cuarta cosa, la Biblia dice en Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No en una iglesia, no en sacramentos, no en bautismo. No, la vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la Biblia: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, si te arrepientes y crees en Cristo y le recibes. La Biblia dice que serás salvo. Si estás dispuesto, tú que me escuchas, a recibir a Cristo, haz esta oración conmigo, repítela con todo tu corazón, y me daría gusto saber que tú la hiciste. Cierra tus ojos donde estás y haz esta oración. Dios mío, en esta mañana reconozco que soy pecador y que yo merezco la condenación, pero le pido que me perdone todos mis pecados y me lleve al cielo cuando muera. Le recibo en mi corazón como mi Salvador y le doy gracias por morir por mí en la cruz de Calvario. Gracias porque yo sé que me ha escuchado y me ha perdonado. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Su pastor les ama. Y bueno, recuerden, hermanos, no hay transmisión el miércoles. Ya vamos a tener nuestro culto de oración aquí y en las áreas donde están los capitanes. Si hay alguien que no tiene un capitán cerca, bueno, si tienen que moverse, aquí le damos un espacio con todo el cuidado que tenemos que tener, respetando nuestras autoridades en cuanto a la distancia, tapabocas, la temperatura y las manos limpias. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, estén bien.